El día de hoy vamos a continuar con lo que son los temas de usabilidad y vamos a tratar de cerrar entonces el contenido de la unidad o tema 5. Y va sobre todo lo que tiene que ver con el manejo del teclado y usabilidad en la parte de redes sociales, lo que son la parte web y esos mecanismos que se utilizan para la socialización. Más hablemos un poco también de los principios de esos diseños para ese estilo de aplicaciones, más las tendencias y el uso de aplicaciones móviles, de la cual ya hemos tocado un poco en algún momento en anteriores clases, pero que hoy vamos a reforzar con un poco más de detalle. Es una clase teórica el día de hoy. Recordemos que esta semana no hay exposición. El día jueves continuaremos ya con el capítulo 6 y el día viernes sí le vamos a dedicar un tiempo a lo que es proyecto, haciendo un poco la revisión de esos avances, ¿verdad? Y tratando de ponernos al día con la parte teórica. Entonces hablemos entonces de usabilidad. En este sentido, recordemos que también han evolucionado los teclados y las entradas de datos. Los usuarios necesitan para poder tener una interacción con los dispositivos que sea lo más sencillo y como hablamos de usabilidad, esa interacción sea lo más natural posible para evitar que exista confusiones cuando manipulemos el dispositivo. Y para ello, según los estudios realizados por especialistas del área, con un grupo de personas que ya habíamos hablado un poco de esos estudios, donde los cuales se escogen diferentes extractos de diferentes tipos de regiones, de diferentes edades para hacer test con los dispositivos y luego llegar a las conclusiones de cuáles son los mejores o los más efectivos, las sugerencias más efectivas de acuerdo a cómo interactúa el usuario con esas aplicaciones móviles. Y ahí de esos estudios tenemos, además de lo que ya hemos visto sobre cómo el usuario maneja las manos dentro del dispositivo, el uso del dedo pulgar, el uso del dedo índice, el uso de la tablet de la mano, de ambas manos. Otras reglas para lograr esa interacción con lo que tiene que ver ya un poco más hacia especialización de la zona de lo que es el manejo de un teclado. Entonces, aquí están los 7 puntos y uno de ellos es que los formularios deben ser compatibles con la forma en que los usuarios ingresan los datos. Ya esto lo vamos a ver un poco más al detalle. Además, en punto número 2, tenemos que minimizar la cantidad de los campos de entrada y el esfuerzo de la escritura del usuario. Y allí teníamos algunas sugerencias en clases pasadas, como los autocompletar, se completan de manera automática. Por ejemplo, si pones la cédula ya tienes los datos precargados, entre otras opciones. Colocar las etiquetas de formulario arriba de los campos flotantes, siempre dándole al usuario una indicación de cuál es el valor o cuál es el formato o cuál es el contenido que debe completar en ese campo específico. Las entradas de los formularios deben ser validadas en tiempo real y ahí sabemos que existen varias formas de hacer validaciones, entre ellas hacer un submit para que esa información vaya al servidor, el servidor no lo devuelva si hay algún problema con ello. Mientras que hay otra información que podemos validar, que generalmente utilizamos JavaScript, para hacerlo dentro de lo que es la pantalla, ¿verdad? Al momento, sin tener que hacer esa conectividad con un server o con algún componente incluso dentro del mismo dispositivo o algún componente o API que se comunique con otra capa del aplicativo. De esta manera, va a ser más rápido el feedback que se le da al usuario. Aunque también vale acotar que estas entradas, según el tipo de validación, puede existir un híbrido entre ambas cosas. Lo vamos a ver un poco más adelante. Hacer coincidir el teclado con las entradas del texto requeridas. Entonces eso tiene todo el sentido a nivel de tener consistencia.
Y número 6, proporcionar información de contexto útil, en el sentido de también mantener un marco de la estructura, de dónde estamos, de hacia dónde vamos, un título de ingresar datos de para, además de otros detalles que también vamos a ver un poco más específicos con ejemplos a lo largo de esta clase. Y por supuesto, usar el formato de perdonar. Aquí creo que esta etiqueta se me volvió a ir mal por ahí. Entonces, los formularios deben ser compatibles con la forma en que el usuario ingresa los datos. Entonces, fíjense, aquí tenemos un caso en que vamos a hacer, bueno, aquí hay varios detalles en esta parte. El archivo no se muestra en el teclado, ¿no? El campo no se muestra el teclado, en el campo no se muestra el teclado. Entonces, fíjense la diferencia. Entre este caso, tenemos una etiqueta hacia arriba, la forma está avanzada, está completada. Fíjense que aquí aparece el título, aparece formateado el número de teléfono en varios campos. Aquí, por ejemplo, aparece ya formateado y aquí aparece por separado. Esto complica lo que es la interacción del usuario. ¿Ok? Entonces, esos son el tipo de detalles que el formulario debe ser compatible con que el usuario ingrese los datos. El teclado, en este caso, igual aparece, pero fíjense que aquí, bueno, aunque esto es algo que el usuario puede mover, del mayúscula y minúscula siempre deberíamos estar a través de los mismos componentes del dispositivo, dándole la opción de que tenga por default el tipo de letra que va a utilizar de manera inicial. Minimizar la cantidad de campos de entrada y esfuerzo de escritura del usuario. Nótese aquí que tenemos una mega página donde tenemos un montón de información, en este caso, si el teléfono es muy adelante, Daniela. Profe, disculpe, es que está presentando la lámina actual y la siguiente, y eso hace que se vea como muy pequeño el contenido. No sé si podría mostrar la actual para que, o sea, porque a Ajá, mí se me dificulta leer un poquito. a ver, déjame ver, porque ¿será que estoy mostrando el otro? A ver, a ver, a ver. Déjenme repetir. Es que. Ok. ¿Será que estoy mostrando monitor 2 en lugar de monitor 1? Ok, ok. Screen 2, aquí está. Ok, ahí estoy mostrando. Ok. Vamos a ver. Otra vez compartir. Vamos a darle aquí. Ok. Ahora sí, Daniela. Sí, ahorita sí, Estaba gracias. como que viendo en el lado derecho del monitor me aparece lo que vamos a ir viendo en adelante. Ya les decía que entonces fíjense, bueno, igual aquí hay dispositivos que no abarcarían una cantidad de texto tan amplia, entonces aquí funcionaría el scroll, ¿no? Automáticamente cuando tenemos unas páginas muy largas, la mayoría de los dispositivos nos van a aplicar el scroll hacia abajo, o en particular si estamos con un navegador o si es una aplicación híbrida o si es una aplicación que funciona, que está diseñada propia para el dispositivo, debería adaptar al tamaño de pantalla. Sin embargo, fíjense la cantidad de datos que tiene esta pantalla. Entonces, esto no es algo cómodo para el usuario. En ese caso, la recomendación que se hace de este estudio es minimizar la cantidad de campos de entrada, incluso hacerlo por paso, tipo wizard, que es uno de los conceptos comunes dentro de este desarrollo, de lo que es desarrollo web y desarrollo mobile. En este caso, por ejemplo, hacemos la solicitud de información de un par de campos y luego la búsqueda como tal. Existe además una opción, y esta es una página para solicitar
vuelos, donde ya tenemos como una búsqueda especial con donde vamos mostrando diferentes campos al usuario para mejorar su consulta. Entonces, es mostrar la información al usuario por pastillitas, ¿verdad? Pero para que sea más entendible. Sobre usar valores por defectos inteligentes, aquí, por ejemplo, tenemos dónde estás tú ahora. Ingresa la dirección posible. Esto tarda unos minutos. Fíjense que la diferencia es que aquí, como decíamos previamente y dijimos en algunas clases anteriores, tenemos las opciones o presentamos las opciones al usuario de presentar información que nosotros podemos conocer de él antes de que él la tenga que tipear. Entonces, basado aquí, por ejemplo, en el sensor de ubicación que nos dé el GPS, nosotros podamos darle la ubicación en lugar de que él coloque su dirección completa. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer para el punto número 2? Bueno, agrupar en lista para obtener dentro de lo que es el diseño, lograr lo que se busca en el punto número 2 es agrupar en listas horizontales opciones estrechamente relacionadas pero mutuamente excluyentes. La vez anterior, en alguna de las exposiciones, vimos cómo había una recomendación, de hecho, de que evitáramos tratar de tener una línea con mucho contenido a nivel horizontal y que más bien jugáramos a tener, expandir contenido a nivel vertical. Este es un ejemplo donde, fíjense que aquí expandimos este espacio para tener en varias líneas el contenido, jugando con un icono un poco más grande que nos permita dar la sensación al usuario de que está en el mismo ítem, además de que aquí en el diseño tenemos una línea una línea muy delgada que permite hacer esa diferenciación de entre que estás en un ítem y estás en otro, pero permite también no tenerla toda a nivel horizontal. Entonces, igual aquí la categorización, fíjense que aquí tenemos como la parte del buscador y aquí ya la parte propia del contenido de cada restaurante. ¿Ve? Y por acá tenemos información entonces estamos utilizando de manera inteligente el espacio del dispositivo de derecha a izquierda, pero distribuyéndolo de una forma de que no se vea demasiado cargado y que la información sea totalmente legible. Otra de las recomendaciones es usar controles deslizantes para escoger un rango. Y bueno, aquí también es muy similar a lo que tenemos en paginación, con utilizando un clip, solo que aquí utilizamos el touch, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos moviendo entre páginas o hacia la derecha, izquierda, tipo deslizando para aprovechar el espacio y además aquí utilizamos algo de efecto, lo cual vuelve un poco más interactiva la aplicación. Entonces, estos son esos tips que ya de alguna manera los hemos visto de manera implícita, pero explícitamente aquí los estamos viendo dentro de lo que son diseños de interfaces. Ahora bien, sobre el tercer aspecto de colocar las etiquetas de formulario arriba de los campos flotantes. Y esto también lo hemos visto en varios ejemplos. Las etiquetas ubicadas dentro de un campo de formulario desaparecen cuando el usuario escribe el campo. Las etiquetas alineadas a la izquierda, delante del campo, dejan muy poco espacio para el campo en sí. Entonces, fíjense en este ejemplo. Aquí tenemos este caso donde, bueno, tenemos información que se requiere sobre un viaje. Aquí tenemos los diferentes campos como el nombre, el email, el teléfono, la edad y algún comentario y el submit. Entonces, en este ejemplo, el título lo ponen como parte y utilizamos una letra un poco más pequeña en la parte superior, pero dentro del mismo campo utilizamos un hide que cuando ya el usuario coloca el texto desaparece, pero que les da una información importante al usuario para entender qué estoy llenando. Qué información cuando me paro en el campo, me ubico en el campo y fíjense aquí el efecto es que a medida que escribe aparece un título en la parte superior con una letra más pequeña, así que siempre mantienes al usuario informado de qué información está introduciendo en su pantalla, ¿verdad?
pero además de una manera en la cual se ahorra bastante espacio, se ubica se distribuye la información de una manera en balance con la pantalla y no sobrecargada. ¿Ok? Entonces le estamos dando la guía al usuario, aprovechando el espacio original de la interfaz y a posterior que hay la interacción, manteniendo esa información. Además de que fíjense también el efecto del color, ¿no? Es importante porque te da el foco. El cursor se ubica con al ubicarte en la pantalla, pero también hace un efecto de donde estás ubicado y adicionalmente, cuando terminas de escribir el contenido, los colores van cambiando. Esto es a través de en una aplicación web, podría ser a través de Stylesheet o podría ser a través de, igual que como lo han visto dentro de los frameworks han estudiado, a través de una aplicación web progressive. También utilizamos todo lo que es la parte de definición de diseño, donde se queda en un action o en el foco tenemos un color azul claro y luego que sales de allí lo ponemos en gris, que permite esto, entender dónde estamos ubicados. Entonces, no es solo apoyar al usuario en los datos de entrada y en la información, sino en cómo ubicarse. Cuando hablamos del cuarto punto de las entradas de formularios deben ser validadas en tiempo real, fíjense que este es más o menos el estilo. ¿Qué pasa cuando vamos al servidor y tenemos que hacer una validación en grupo? Tenemos que devolver un mensaje consolidado con todos los problemas que se presentaron en la pantalla al ida y regreso de ese servicio, o en el servicio tanto interno del teléfono, ¿verdad? Cuando hablamos de aplicaciones nativas. Entonces podríamos dar varios mensajes en una lista, pero esto no ayuda mucho al usuario para resolver el problema, porque entonces empezamos resolviendo, ok, resuelvo el primer caso, vuelvo a darle, me resuelvo el segundo caso. Eso es menos usable al momento de solicitar información para el usuario. Mientras que si validamos, y nótese que también utilizamos el tema de color rojo, es uno de los más que resalta error, así como el azul es ok o el verde es siguiente. El rojo es uno de los más típicos para resaltar error. Y aquí se va colocando por campo el error que se da. Entonces aquí aparece, no puedes colocar campos en blanco. Por aquí no puedes utilizar más de 18 dígitos, aunque por ejemplo esta validación también podríamos hacerla colocando, y es importante combinarlas, dentro del mismo campo un máximo para que el usuario pueda agregar. Es decir, siempre es importante dentro del desarrollo validar contra el diseño de datos y que ya la pantalla no nos permita ni siquiera llegar a este tipo de error, sino que tenga el límite sobre el espacio. Lo mismo con el campo fecha, por ejemplo. Lo mejor para la presentación en una interfaz es darle al usuario los calendars o la opción de que ya seleccione dentro de un select, aunque es menos elegante, pero depende de acuerdo a la interfaz, es más usable por el tema de espacio, donde él seleccione en una lista cerrada. No puede seleccionar más de un mes que no sea un número 12 o un listado en lugar de utilizar formatos mes en numérico, un listado en el texto de enero, febrero hasta diciembre, y ya tú sabes que ahí esa persona no puede moverse más allá. Igual que el tipo de dato, por ejemplo, en un security code que es numérico, no podríamos aceptar caracteres. Entonces, ese tipo de validaciones se pueden hacer directamente en el input antes de que incluso el usuario tipee información, que cuando la esté tipeando ya lo validemos. Y adicionalmente, cuando ya le introduzca el dato en el formato que corresponde, en el tamaño que corresponde, hacer la validación uno a uno. Cuando les decía que puede ser que no necesariamente tengamos que validar en el cliente. Cuando, por ejemplo, tenemos una validación contra una data en particular que es muy grande. Entonces, o requiere validarse en bloque. Porque, por ejemplo, si validamos que el usuario existe porque nos dio su número de cédula, eso debería ser un servicio donde se puede conectar a un tercero, como por ejemplo el proceso de un pago, cuando, no sé si lo han visto, dentro de varias páginas, los procesos de pago, que tienen que contactar a un componente, a un tercero. En ese sentido,
la validación te tienes que salir. Entonces ahí sí no hay muchas opciones para hacer la validación en pantalla. En este sentido estamos hablando de validaciones más que de datos, de la entrada, del valor como tal, más que validaciones propias de definición, que muchas veces sí nos toca salirnos y mandar un mensaje que nos indique cuál fue el problema. ¿Ok? Entonces, todo esto debe guiar al usuario para evitar errores. Aquí ustedes conocen lo que es capa 8, un concepto muy común dentro de los computistas. ¿Quién me dice que es capa 8? ¿Capa 8? ¿No? Nunca he utilizado el término, no, es que fue un capa 8. No puedo creer que aquí estamos en el 7º semestre, ¿verdad? 8º semestre, nadie lo sepa. Bueno, recordemos, o bueno, ese es timidez, voy a esperar que es timidez. Recordemos que las capas de lo que tiene que ver con la programación empieza desde el hardware, que es los ceros y unos, después viene el software de la programación, con todo lo que tiene que ver con software ya de máquina, de hardware. Entonces, cada una de esas capas, para que llegue ya el usuario, que es cuando introduce los datos, tiene 8 niveles. Por eso, uno de los chistes más frecuentes entre programadores es, eso fue un capa 8, es un error capa 8, es un error de usuario, más de uso de aplicativo que del propio aplicativo. Más el aplicativo debe resguardarse contra ese tipo de errores. Entonces, indiqué con anticipación respuestas en un formato específico. Entonces, aquí está, por ejemplo, lo que decíamos de que aquí, por ejemplo, nos está fallando porque colocamos 2 dígitos en año. Esto debe estar de manera inicial. El usuario ya lo debe haber visto cuando tenemos esa ayuda que mencionamos en la parte número 2, para tener el entendimiento. Incluso en el mismo input lo vimos, así como no solo el texto de qué valor voy a colocar, sino el formato que voy a colocar, tal vez entre paréntesis, una de las prácticas más comunes, para que el usuario ya sepa cómo incluso colocarlo y que incluso el input, el campo, lo formatee, como en el caso de los teléfonos, que le va poniendo las rayitas, los puntitos o los paréntesis según el código de área. Entonces, eso es importante, porque si no, ocurren las capas 8 y eso implica mayor tiempo dentro del proceso de llenado de las pantallas y mayor procesamiento para el aplicativo. La validación en línea también ayuda a disminuir las validaciones fallidas. Entonces, por ejemplo, aquí estábamos colocando, fíjense que, aunque es un dominio válido, en este caso se valida que es una dirección de Gmail y genera de una vez el error. Todo eso tiene que ver con la ayuda que se le da al usuario de que no introduzca datos erróneos. Ahí, por ejemplo, si fuera un dominio fijo, tal vez es recomendable ponerlo como un texto no editable y que solamente colocas el @gmail.com y el texto del email como tal para que lo arme, y así también ayudas al usuario al autocomplete de la data. Luego tenemos como punto 5, ya más detallado, hacer coincidir el teclado con la entrada del texto requerida. Entonces, nótese que lo que estábamos hablando en la vez anterior, nosotros tenemos cómo manipular a nivel de desarrollo cuál es el teclado que aparece por defecto. Ups, se me acaba de ir la luz. Sí, se fue la luz. Aló, ¿sigo en línea? Sí. Ok, lo que sucede es que a mí se me va la luz, pero estoy en proceso de pruebas de un sistema de respaldo eléctrico que utiliza un inversor, unas plantas ¿cómo se llama? Unas baterías, entonces creo que dura muy poquito el switcheo, entonces no me falla, qué bien, está funcionando. Listo, tengo luz en la mitad de la casa. Gracias por seguir escuchándome. Seguimos, aunque el inversor suena como una campanita por allá fastidiosa, pero tengo luz, que es lo importante. Seguimos. Hacer considerar el teclado en las entradas en texto requerido. Entonces les decía que por default,
Nosotros podemos ver cuál es el teclado que levanta cuando le llegamos a la pantalla en los diferentes frameworks. Lo vieron ustedes por allí, lo deben estar viendo dentro de la investigación de los APIs tanto de aplicaciones nativas como las que podemos utilizar en aplicaciones híbridas. En ese sentido, si nosotros nos paramos en bootcamp tipo tarjeta de crédito, que conocemos que es numérico, además que en general debería estar dividida 4, 4, 4, 4, 4, son 4 bloques de 4 que además facilite esos cortes al usuario el tipeo. No deberíamos mostrar caracteres cuando sabemos que ahí van numéricos. Nosotros conocemos el tipo de datos desde el diseño de datos. Conocemos si es un tipo alfanumérico, si es numérico, la longitud, si es solamente caracteres lo que va a aceptar ese campo. Incluso hoy los manejadores de base de datos tienen campos email, donde requieren el arroba dentro de la definición. Entonces, nosotros como desarrolladores y como dueños de la interfaz debemos tener el conocimiento sobre esa tipificación y a su vez, dentro de la interfaz, cuando le ofrecemos el llenado de esos datos al usuario, presentar de manera, por defecto, de manera inicial, el tipo de teclado que requiere para ese llenado. En este caso, por ejemplo, tenemos el credit card, el número de tarjeta. Un usuario requiere moverse aquí para poder ponerlo en numérico. Eso no es lo correcto para la entrada, mientras que aquí por default lo apropiado es tener el teclado numérico de manera automática para darle, para proveer al usuario de ese campo según el tipo de datos que va a llenar. Aquí hablamos también, ya lo hemos introducido en otros temas y durante la clase, sobre el contexto, por ejemplo, los datos de calendario, que nótese que aquí tenemos iconos que además ya son como estándares y nos identifican qué tipo de información vamos a registrar. A diferencia de este caso, tenemos un formato que fíjense que aquí además ni siquiera tenemos una etiqueta que nos diga de qué va, cuál es el formato, ni información de contexto de qué debemos llenar allí. A diferencia de este caso, que el formato, y aquí además un texto bien explícito de el total, en este caso es importante para un buqueo de una habitación en un hotel, es importante tener cuánto tiempo estás reservando. Tal vez en otros aplicativos no es tan importante, porque no hay que contar o el pago no viene dado por el tiempo de cuánto vas a estar allí, pero en este caso resulta crítico para el negocio que aparezca cuánto estás reservando, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí tenemos un formato sin información de contexto, mientras que aquí le vamos dando ya la información sobre su selección al usuario. Y de manera previa, como lo vimos en los puntos anteriores, vamos colocando label y etiquetas, además de iconos que sean indicativos, pero luego de colocar los datos, sí necesitamos dar como un medio sumario, un medio resumen de qué estás haciendo tú con esos datos. Es súper importante de acuerdo al área de negocio, y nótese aquí, niños tienen estadía free durante el hotel. Entonces también estás colocando aquí el número de adultos que vas a agregar, pero no te pide niños porque es gratuito. Entonces aquí le estás dando información adicional sobre su selección. Entonces depende, de acuerdo, y vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿quién es en el equipo número 1 por proyecto? ¿Cuál información creen que sería útil a nivel de lograr proporcionar información de contexto luego de que un usuario llenó ciertos datos? En la aplicación, por ejemplo, Reseña Caracas. A ver, un representante del equipo. Información de contexto.
tiene que ver un poco también con estadísticas en algunos casos. Por ejemplo, yo podría colocar, si estoy buscando una zona donde quiero un restaurante dentro de Las Mercedes, colocar cuando busque la información, además del resultado, podría colocar, se requiere reserva del local o disponible actualmente 5 mesas, ¿no? De acuerdo al nivel de información que pueda tener en el contenido. Entonces, eso es importante porque ¿de qué sirve que me des la referencia si no tengo la información de contexto de que pueda asistir al lugar, ¿no? ¿Les O, parece? o también se podría hacer algo de, o sea, por ejemplo, cuando estás buscando algún local, y por ejemplo, que si en las Mercedes pones algún filtro o lo que sea, te ponga abajo como que, bueno, 20 resultados de 70 se están mostrando, o algo así. Exactamente, eso tiene que ver con Si el sitio ya con está cerrado para la hora en que el usuario está tratando de ese es buscar. otro tema de referencia importante, también exactamente. Ya dimos 3 en un solo momentito, ¿verdad? Y ahora, en el caso de vuelto digital, por ejemplo, ¿qué se le ocurre al equipo número 2 sobre su producto? ¿Cuál podría ser una información de contexto luego de que el usuario está colocando el vuelto? A ver quién tenemos de este equipo por ahí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A ver, por ejemplo, a mí me parece podría ser útil la frecuencia o por ejemplo, eso lo estamos pensando en usuario y supervisor que hace varios vueltos al día. Entonces, el día de hoy ha realizado 50 transacciones de cambio. Podría ser una información útil para el usuario. ¿Ok? O si estás haciendo y ya tú llevas el registro de cuántos vueltos tienes que dar en el día, este es su cambio número 50 quedan pendientes 25, ¿no? Dependiendo de la cantidad de registros previos que necesites hacer, ¿no? Porque al final lo que tuve entendido dentro del análisis previo es que se va alimentando cuántos vueltos voy a ir dando en el día. Entonces, eso, cuántos me quedan pendientes luego de hacer una transacción. Eso es importante para un usuario de ese producto. En el caso de games, de juegos, por allí creo que Robinson incluso lo sugirió en algún momento. Ajá, este juego me gusta, pero entonces que te dé el contexto de, mira, para tales dispositivos o requieres tanto de memoria para jugarlo, o mínimo requerido para este juego es que debes tener un dispositivo, no sé, tercera generación con más de 12 de RAM o algún dato que me permita saber que lo voy a poder activar. Esa es una información de contexto importante. ¿Qué otro se le ocurre al equipo de reseña de juegos, de games, que esté por aquí? O sea, también puede ser que si cuando estés buscando un juego que te parezca así, está en oferta en alguna de las tiendas de las que sacamos información o algo así. Eso es muy importante. Fíjense que Amazon utiliza mucho ese warning de contexto. Cuando tienes, igual que Amazon, Amazon y Mercado Libre, ofertas. Al final la información de contexto se resume en como alertas de información adicional que además tienen colores, diseños que llaman la atención, que tratan de marcar, ten atención en este otro aspecto. ¿Ok? Entonces, y es importante porque es precisamente lo que hace que el usuario le dé